Bueno, voy a empezar con la pregunta de Liliana, que está en Canadá y preguntaba por el chat, que cómo saber cuándo los pensamientos son de uno. Entonces, como les decía, normalmente el 90% de los pensamientos son ajenos. ¿Cuáles son el tipo de pensamientos que pueden llegar de uno? Entonces, yo siento que identificar si el pensamiento es de uno o es inducido por otros es algo que les va a requerir una sutileza y una conexión muy profunda con su propio ser. Y que obviamente en primera instancia va a ser difícil tener esa diferencia. Pero hay unas maneras de uno empezar a hacer esa conexión para reconocer los pensamientos propios, y es que en primera instancia los primeros pensamientos que son propios son los del cuerpo. Entonces, aprender a escuchar el cuerpo les va a ayudar a aprender a escuchar los pensamientos propios, o sea, y poder aprender a diferenciar cuándo son propios y cuándo son ajenos. Entonces, por ejemplo, propios del cuerpo: tengo hambre, tengo sueño, estoy cansado, tengo dolor de cabeza, ay, tengo unas ganas de un jugo de naranja, hoy tengo ganas de vomitar. O sea, esos son pensamientos propios, que son los pensamientos que surgen desde mi propio instinto de supervivencia, que constantemente me está hablando y me está diciendo lo que yo en un momento determinado puedo necesitar. Esos son los pensamientos propios más fáciles en primera instancia de escuchar, pero si no son capaces de escuchar el cuerpo, ni para qué les digo cómo saber cuáles son el resto de los propios. Pues porque si el cuerpo es tan obvio en su lenguaje, incluso que les expresa con malestar y a veces no lo escuchan, el resto de los pensamientos propios a veces son más sutiles, ¿cierto? Entonces, otro pensamiento propio: los pensamientos que surgen del ser. Entonces, eso es lo que uno llama una intuición. No vaya allá, no haga esto. O sea, esos son pensamientos propios. Toda esa guía interna del corazón que generalmente lo que la llama es como intuición. Eso es un pensamiento propio, por ejemplo. Entonces, están los pensamientos propios de las emociones, que es todo lo que tiene que ver cuando tú observas un sentimiento y una emoción y tú empiezas a reconocer como una claridad interna que te va diciendo: estás sintiendo esto porque te pasa esto, porque hiciste esto, porque aquello. Pues como que esa voz interna, que si es lo propio, te habla. ¿Cómo son los pensamientos ajenos? Casi que uno puede reconocer: ay, ay, oigo a mi mamá diciéndome tal cosa. Ella está en tu mente, pero uno sabe que es la mamá. Pues creo que algunas se han dado cuenta de eso, que uno dice: ay, no, es que vea, es que dentro de mi casa tengo a mi mamá diciéndome una cosa, a mi papá diciéndome otra, y al cura de la iglesia otro, y me acuerdo de la profe del colegio que me decía esto otro, y además mi pareja que me dice aquello. O incluso a veces les pasa: uy, profe, yo la oigo usted que me hable y me dice cosas. Eso es un pensamiento inducido. Porque si bien es cierto que uno, pensamientos inducidos uno puede tener de las creencias culturales y familiares, entonces uno puede identificar: no, es que esto se haga de cuenta mi mamá. Así que uno casi que en el mismo tonito te lo dice y la cantaletica igualita, y es la frasecita que esa persona te repetía y que a uno se le repite en la mente. Entonces uno dice: esto no es mío. O sea, esto es simplemente un pensamiento que otro está induciendo para mí. O porque uno se la pilla y dice: ah, es que esto totalmente tuvo que ver con porque me leí este libro. O este pensamiento vino porque, claro, me vi esta película y pues quedé sugestionado. O sea, incluso uno sabe que un pensamiento es ajeno porque uno siente la sensación de que está sugestionado. Pues de que realmente, el asunto es que uno vive sugestionado. Pues habrá sugestiones que son sabias, que son luminosas, que te ayudan y que te impulsan, y hay sugestiones que por el contrario lo que hacen es que lo ponen a uno en un bajo nivel. Que por eso yo muchas veces les he dicho: si en algún momento se sienten perdidos, invoquen a mi ser, porque yo sé que yo tengo esa capacidad proyectiva de luz y conciencia que les puede llegar e inducirles otro tipo de pensamientos. Y yo sé que a muchos les ha pasado eso, que se sienten perdidos e invocan mi ser y pues, de repente se conectan con otra cosa. Pensamientos inducidos puede ser, por ejemplo, de los ángeles y maestros, que de repente uno empieza a hablar con su ángel de la guarda y uno siente que le dice unas cosas súper sabias. Eso también es un pensamiento que puede ser inducido. Pensamientos inducidos puede ser con los maestros, porque obviamente hay personas que canalizan también, pues, no solo ángeles, sino también maestros ascendidos, o pueden decir: ay, no, es que yo siento que a mí me habla la Virgen María. Pues además siente que esa es la vibración de la Virgen María y que le habla por dentro. Entonces, esa sería la manera de uno reconocer que son pensamientos ajenos. Pensamientos ajenos también pueden ser, por ejemplo, que yo cojo un cristal y me hable. Y él habla telepáticamente. O cojo una planta, o un animal, o un lugar, porque los lugares a uno también le hablan. Entonces serían pensamientos ajenos. ¿Sí? Dime, Lina.
Las personas que sufren trastornos mentales son seres que tienen el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo desintegrados, o sea, la razón y la intuición. El séptimo no está integrado a la raíz. O sea, ellos tienen un estado separativo súper profundo. O sea, todas las personas que tienen trastornos mentales, los esquizofrénicos, los psicóticos de alguna manera, o los bipolares. Básicamente lo que les pasa es que ese estado que nosotros estábamos viendo de lo que es el espíritu y el humano está totalmente separado. Entonces son seres que son muy perceptivos, ellos captan varias dimensiones al mismo tiempo, pero no logran como ordenar en coherencia la información que les llega. Entonces, como no la logran ordenar, entonces ellos no pueden identificar que eso no es mío, que eso no está en este plano, pues como darle un orden a qué voy a percibir en un momento determinado. Y generalmente es porque son muy sensibles. Sí, de hecho yo por ejemplo he tenido, pues cuando trabajaba en el consultorio, pues porque ya no, pero tuve pacientes esquizofrénicos en consulta y me acuerdo que alguna vez mandé a la mamá de uno de los pacientes hace muchos años, pues por ahí 10 años, a una cita con Ana y la recomendación que le hicieron en Los Ángeles era trabajar chakra raíz justamente. Le dijeron que le trabajara mucho chakra raíz, que porque en la medida en que ellos se enraizan, se conectan al propósito, se conectan con este plano, entonces muchas veces ellos trascienden la enfermedad, que obviamente tiene que partir de un deseo del ser, porque es posible que uno quiere que él se cure de la esquizofrenia y el ser lo que le dijo fue no, en esta vida vas a vivir esa experiencia toda la vida. Porque es una experiencia, o sea, a veces, ya les decía, a veces uno no puede evitarse la experiencia. La pregunta de Anita, por ejemplo, yo quiero tener una niña, yo no le puedo decir que por todo lo que le dije y si ella es consciente y trabaja a su madre interna, la experiencia de parir físicamente una hija, mujer, no la necesites. Pues que sí, pues que no. Si la necesitas, planificando o no, queriendo o no, esa niña va a llegar. De este compañero que tienes ahora o de otro, ahora, en un año, en 5 o en 10, pero si tú necesitas esa experiencia es. Pero si por alguna razón, que muchas veces pasa, uno no necesita más una experiencia, les llega a uno lo necesario para que tú tengas la conciencia suficiente para no necesitar la experiencia. Con gusto. Espero pues que a Lili le haya quedado claro lo del cómo diferenciar los pensamientos propios y ajenos, y simplemente la recomendación que yo les haría, porque claro, a veces uno dice, yo no sé si son míos o es mi mamá, pues porque a veces uno piensa tan parecido al otro y está tan enredado con tantas ideas que uno no logra hacer esa identificación. Es empezar a escuchar el cuerpo, porque el cuerpo les va a ayudar mucho en eso. O sea, si son capaces de aprender a escuchar el cuerpo, eso es una buena forma de ir desarrollando la clariaudiencia. La clariaudiencia es el don de escuchar con claridad lo que uno recibe de los mundos de vibraciones de diferentes planos, que uno lo puede recibir de una persona. Incluso miren que cuando uno va aprendiendo a hacer, porque eso es sutileza simplemente, o sea, como identificar, uno puede sentir, que esta persona está pensando mal de mí, está pensando esto, o sea, como que ya aprendes casi que a leer telepáticamente al otro, porque estás percibiendo esas ondas. O sea, nosotros solamente somos receptores de información y dependiendo de qué tan buen decodificador sea yo puedo percibir muchas frecuencias y saber incluso de dónde vienen esas frecuencias, poder identificar esto no soy yo. Hay incluso una cosa que es muy bonita y es que a veces, y eso sería bueno que ustedes lo autoobserven, uno a veces siente rabia o siente tristeza o siente miedo y no es de uno, sino que es una proyección que alguien muy cercano a ti o con quien tú estás conectado está proyectando eso y uno se conecta con ese pensamiento que no es propio. O sea, incluso casi que uno puede sentir, está pensando esto, está sintiendo esto, ay, no, esa persona está re mal. Pues y no necesariamente tenés que estar con ella físicamente y para poder saber y sentir intuitivamente que la otra persona no está bien. No sé si les ha pasado a veces, sobre todo obviamente pasa con las personas más cercanas, que uno dice, yo siento que mi mamá hoy no está bien, o yo siento que mi pareja no está bien, yo siento que mi hijo no está bien, porque hay una conexión más profunda y uno puede percibir esos pensamientos que son ajenos. Estas son como las maneras en que uno poco a poco va pues como reconociendo que hay pensamientos que no son propios. Y de hecho, como les decía, para el común de la gente, sí, porque es que obviamente si tú percibes los pensamientos, pues percibir las emociones. O sea, uno lo único que necesita es ser sensible. Y si estás perceptivo, uno capta todo. Pues le puedes ver el pasado a una persona, le puedes ver el futuro, lo que está sintiendo, lo que está pensando, para dónde va. Casi que uno ya predice. Y es por eso que dicen, ay, es brujo, es clarividente. Pues eso no es nada del otro mundo, es realmente simplemente ser perceptivo
y saber que todo está ahí, o sea, son señales que están, todo el mundo está emitiendo frecuencias todo el tiempo y uno todas esas frecuencias las puede conectar y sentir. Ahora, a veces pasa que cuando uno se vuelve muy sensible y se va abriendo, eso es abrumador. Pues oírle a todo el mundo que está pensando, sentirle a todo el mundo que está sintiendo. Entonces necesitan también, para poder ir como desientificándose un poco de esos pensamientos ajenos, de esos sentimientos ajenos, estar muy individuados, o sea, muy centrados en ustedes. Y siento que lo que a uno más lo ayuda es autoconocerse uno mucho. O sea, si ustedes se vuelven muy autoobservadores de ustedes mismos, van a aprender a saber, este pensamiento es mío, este pensamiento no es mío. Este deseo es mío, esto no es el deseo mío, esto es lo que alguien está esperando que yo haga, pero no es realmente lo que yo quiero. Porque eso es de lo que se trata, o sea, que uno sea, que aprendan a autoobservarse tanto, que se conozcan tanto, que nadie los conozca más que ustedes mismos, que normalmente pasa al revés, a uno lo conoce más cualquiera que uno mismo. O sea, cuando empiezan este proceso, casi que uno les dice, haga una lista de sus valores. Mami, ¿tú qué me ves de bueno? Mi amor, ¿tú qué me ves de bueno? ¿Cómo así que va a ir a preguntar qué le ven de bueno? O sea, ¿cuáles crees que son mis defectos? A ver, usted no se lo sabe. Pues que al principio les cuesta mucho eso, incluso algunos me han hecho muchas veces el comentario que les cuesta mucho la encuesta que les paso al principio, qué horror, les pega más duro que quién sabe que yo no, si no pueden empezar por esa ni empiecen. Porque es también como una manera de conectarlos con lo que es este proceso, o sea, si no pueden empezar con esa mínima introspección, esto les va a quedar grande. Porque eso es de lo que se trata, y no llegar a un punto donde vaya para adentro tanto, que se conozca tanto, que aprenda cómo identificar todo eso, qué estoy pensando yo y qué es lo que piensa el otro, qué estoy sintiendo yo y qué es lo que el otro siente. Porque eso es lo que estamos buscando, estar en mí, no en lo que los demás están esperando, proyectándome a mí. Entonces, por ejemplo, la telepatía es eso. La telepatía es cuando tú vas adquiriendo la habilidad para reconocer los pensamientos ajenos, sabes que son ajenos, sabes quién lo está emitiendo y lo recibes conscientemente. Porque es que permanentemente hay pensamientos ajenos, pero usted no sabe que son ajenos y no sabe quién se lo manda. Entonces, cuando uno dice desarrolló el don de la telepatía es porque ya sabe, tiene la habilidad para discernir de dónde viene ese pensamiento y de quién es ese pensamiento. Que obviamente nosotros todos somos telepáticos, lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Entonces, la telepatía es cuando tú lo vuelves consciente. Cuando tú puedes decir, yo sé que eres tú y sé qué estás pensando y sé qué estás sintiendo. Y que es muy bonito porque eso no funciona solo en presencia física. Pues ustedes, si alguna vez les ha pasado que uno dice, estoy pensando en alguien, ay, lo llama por teléfono, ay, madre, pero ¿cómo hizo para llamarme? O sea, dice que me llamara. Sí, claro, es que las mentes todas están conectadas, o sea, somos una red de internet de pensamientos humanos. Eso me hace pensar como una cosita, y es en la nueva neurología se dice, o la teoría es un poco que el cerebro es como el instrumento físico que crea los pensamientos, ¿cierto? En sus interconexiones y sus sinapsis y esas cosas. Pienso un poquito como en lo que plantea también Aurobindo, y es que realmente nosotros no pensamos de adentro hacia afuera, sino que somos simplemente receptores de unas matrices que estamos recepcionando pensamientos. Ambas cosas parecen contradictorias. Siempre que tengan una contradicción es importante que recuerden algo. Las contradicciones solo son aparentes. Toda contradicción son dos puntos de vista diferentes, tonal y nahual, masculino, femenino. La verdad está en sumar las partes. Sí, siempre que haya una contradicción, eso yo se los he dicho en otros momentos, si usted se siente dual, la verdad está en sumar las partes de esa dualidad. Entonces, si bien es cierto que lo que dice Aurobindo, porque para el 90% de la gente o más, la mayoría de la gente solo percibe pensamientos ajenos, porque tiene un estado tan desconectado de su propio ser que lo último que escucha en su vida es su ser. No sé incluso si leyeron el libro que les puse de la vida impersonal de Joseph Werner, yo volví, me lo leí y pues como para ver ahora con la mirada que tengo en este instante cómo lo vi, me pareció muy bacano, porque yo decía, yo no me acordaba pues como tan bonito que es, porque de repente te empieza a hablar tu ser, el libro está escrito así, como si el ser te estuviera hablando. Oiga, ¿usted no se ha dado cuenta que usted tiene una voz aquí que la mayoría de la gente no sabe que tiene una voz ahí adentro que le habla? Es que nunca no se han dado la oportunidad de escucharse. Entonces, cuando Aurobindo dice, los pensamientos no se generan de adentro sino de afuera, él tiene razón, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es escuchar una célula en su cuerpo. Es más, por eso me parece que es muy bonito cuando las personas me dicen, profe, me duele un pie, ¿qué me pasa? Eso es el reflejo de que los pensamientos de esa persona todavía no vienen de adentro. No es capaz de preguntarle a su célula qué le pasa. Porque cuando los pensamientos vienen de adentro, yo le puedo preguntar a mi célula, ¿por qué me estás doliendo? Y ella te habla como una persona.
Tal cual, o sea, tú te puedes sentar y tú oyes que de adentro te dice es esto y esto y esto y esto, y lo que tienes que hacer es esto y esto, y te hablan como si tú y yo estuviéramos hablando juntas. O sea, el pensamiento, ese pensamiento que siempre viene de adentro es exclusivamente el ser. Y el cuerpo. Ambos te hablan, porque acuérdate que de todas maneras, cada célula es un ser. Entonces, el pensamiento interno es esas dos partes, es tu ser y es tu cuerpo. Tu cuerpo te va a decir, o sea, tus células te deberían hablar, lo que pasa es que, de hecho, ya sí hablan, lo que pasa es que la mayoría de la gente no las entiende, no las sabe leer, no las sabe escuchar, es como si hablaran un lenguaje que usted nunca ha aprendido. Sí, como si le hablaran en chino, en arameo, en alemán, lo que quiera, porque obviamente como no hay esa costumbre, entonces por eso la recomendación que yo les hago es, hay que aprender a escuchar por lo menos el cuerpo, porque el cuerpo, por experiencia personal, de hecho yo sé que yo estudié medicina por eso, porque haber aprendido a estudiar medicina a mí me llevó a hacer una escucha del cuerpo muy profunda, porque claro, me daba más elementos, más herramientas. Cuando empecé a hacer toda esta búsqueda, sobre todo a través del Reiki, de querer autosanarme, yo fui entendiendo que yo la única posibilidad que tenía era preguntarme a mí misma, porque ni la medicina tradicional, ni la bioenergética, ni toda la gente a la que yo iba me podía responder qué me estaba pasando. Y cuando yo empecé a sentarme en silencio conmigo misma, bueno, hola cuerpo, hola estómago, ¿qué te pasa? Hola cabeza, ¿qué te pasa? Hola pie, ¿por qué me dueles? Hola columna, ¿por qué te partiste? Hola ovarios y matriz, ¿por qué tienes cáncer? Fue que me empezaron a contar pues todo lo que tenía, las memorias que tenía, los dolores que tenía, porque es que el cuerpo te dice todo eso. Ese es un lenguaje interno que sí parte de uno y no viene de afuera. Lo que pasa es que para la mayoría es un lenguaje desconocido, entonces cuando este viene y dice todo viene de afuera, pues sí, para la mayoría sí. Ahora, yo siento que lo que estamos buscando es descubrir ese lenguaje interior, que yo estoy segura que sí existe y que sí viene de adentro. Y que incluso no solo es del cuerpo, sino del ser. De repente uno tiene un montón, pues a mí por ejemplo a veces que me han preguntado, oiga, ¿usted qué canaliza? Yo canalizo es a mi ser. Yo no sé cómo explicar eso, pero la verdad es que yo sé que sí es mi ser. Pues yo tengo esa certeza, más porque en mis ensueños, yo lo primero que vi fue mi ser. Pues yo no tuve al principio contacto ni con ángeles, ni maestros, ni nada, sino que era mi ser. Y ahí descubrí, no es que uno sí tiene una cosa dentro de uno que sí es mía, y eso sí es esencial de siempre, que ha estado más allá del cuerpo, porque claro, ya después los ensueños fueron cambiando de característica y perdí la forma física en los ensueños y aparecía era una luz y había luego una voz y finalmente me vi en un espejo y supe que era yo. Esa es la voz interna que estamos buscando, ese es el pensamiento personal. Entonces hay una cosa que es importante que entendamos. Y eso no cómo podría definir el pensamiento, porque claro, hay todo un conflicto entre lo que es el pensamiento, la mente y el cerebro, ¿cierto? Que son tres cosas diferentes. Entonces el pensamiento lo podríamos definir como una onda variable de frecuencia dimensional. Ya les voy a explicar eso. Entonces, cuando me refiero a una onda variable de frecuencia, quiere decir que hay diferentes frecuencias y por ende diferentes ondas. Entonces, una onda es esto, ¿cierto? ¿Uno cómo definiría? Pues yo no soy la más tesa para física, pero ahí más o menos me perdonan los ingenieros y los que sepan más lo que yo voy a decir que puede ser una burrada. Una onda simplemente es como la repetición de un ciclo en el tiempo, ¿cierto? Y obviamente eso contiene una energía, una información. Entonces yo tengo ondas, por ejemplo, que pueden ser de frecuencia baja. Uno sabe que es baja frecuencia porque en un mismo lapso de tiempo hay menos repeticiones. O yo puedo tener, por ejemplo, una onda de frecuencia alta. Hay más repeticiones en el mismo tiempo, ¿sí? En términos concretos, ¿eso qué implica? Cuando es una baja frecuencia tiene menos información, cuando es una alta frecuencia tiene más información. Entonces, una alta frecuencia es como si yo dijera, más energía, más conciencia, yo la voy a meter en el mismo espacio-tiempo y la tengo que comprimir. Como cuando uno tiene archivos muy pesados que uno las mete en WinRAR o WinZip. Háganse de cuenta, pues en el computador eso funciona más o menos igual. Una frecuencia alta es más abarcante que una frecuencia baja. ¿Qué quiere decir? Entre más alta es la frecuencia, más lejos llega en menos tiempo.
entre más baja es la frecuencia, menos posibilidad de abarque tiene, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos percibiendo una frecuencia baja, uno va a saber que es una frecuencia baja porque uno dice, uy, qué denso. Entre más baja la frecuencia, es más denso. Entonces, por ejemplo, cuando uno está con una persona que uno dice, ay, no, me da como hasta miedo. Pues que uno siente que es una persona así, toda pesada, como que uno tiene mala energía. Es porque la frecuencia que esa persona emite es muy baja. Pero por el contrario, cuando uno dice, ay, no, no te vayas, abrázame, que a ti, que ay, tan rico, ay, que me das una paz y como que una luz tan chévere, es porque la frecuencia es más alta. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando esa mañana que finalmente ser un sanador no es ser un terapeuta, ni haber estudiado medicina, ni hacer acupuntura, ni homeopatía, ni esencias florales, ni poner las manos, ni hacer tameana? Es cuestión de frecuencia. Porque una frecuencia alta es súper penetrante. Incluso, no sé si recuerdan, en muchos de los escritos de la Biblia, de lo que han contado, por ejemplo, Jesús, decían que él transformaba a la gente 35 kilómetros a la redonda. O sea, su frecuencia era tan alta, llegaba, no tenía que hacer nada, nada, absolutamente nada. O sea, era su sola presencia, existir era lo suficiente. Porque eso es lo que pasa entre más alta es una frecuencia. Obviamente yo sé que una frecuencia es más alta porque tiene mucha más conciencia. Ve más, oye más, siente más, percibe más, capta más. Eso es una alta frecuencia, o sea, tiene una mayor fidelidad, entre comillas, con el propio ser. Entonces, por eso yo puedo decir, hay pensamientos de todo tipo. Y ¿saben qué? Como en la televisión que yo les he puesto otras veces ese ejemplo, cuando hacen Reiki conmigo, cuando lo hacían, pues cuando yo los hacía, y es que los pensamientos más bajos son gratis. Esos son los que pululan en el ambiente de sobra. Entonces, por eso es lo que más fácil la gente conecta. Los pensamientos de frecuencia alta hay menos personas que los emiten, entonces son más difíciles de acceder a ellos, digámoslo así, y generalmente a veces la mente no es capaz de captar eso. O sea, la mente no está muchas veces preparada para pensamientos de alta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, que está loca, mírame esta que se inventó, estos están chiflados todos, mijo, ¿en qué secta se metieron? Está alucinando, no, me van a meter al mental. Porque piensen que es como el televisor. Entre más refinado es el canal, necesitan un decodificador. Hay gente que no tiene decodificador, entonces esos canales no los puede captar. ¿Cómo? El decodificador es la mente, ahí sí es la mente. Entonces hagamos de cuenta que el cerebro es el televisor, la mente es el decodificador y el pensamiento es la frecuencia que uno va a captar. Entonces la mente ya no es algo que es físico, sino energético y está asociado al sexto chakra. Es como la estructura energética de ese chakra. Entonces, obviamente hay personas que tienen una mente muy cerrada y no tienen nada en el cerebro. No es que tenga un tumor ni nada de eso, sino es una estructura mental muy rígida. Pues sí, y posiblemente, porque eso sí puede pasar, como es este chakra, si este chakra permanece bloqueado mucho tiempo, se puede expresar en el cerebro físico. Y de hecho es muy frecuente que si una persona tiene una mente muy cerrada, no conecta y no bajas frecuencias, va a hacer migraña, hace miopía, hace astigmatismo, hace un glaucoma, hace un tumor cerebral, hace un Alzheimer, hace una enfermedad bipolar, hace una esquizofrenia, porque son algo que estaba en el decodificador que es la mente, finalmente puede llegar incluso a afectar el cerebro físicamente hablando, por decirlo así. ¿Y qué quiere decir dimensional? Entonces, mire que estamos hablando, el pensamiento es una onda variable de frecuencia dimensional. De acuerdo a la frecuencia, es la realidad que sintoniza, eso es una dimensión. Entonces, voy a analogarlo con el televisor porque es la manera más fácil en que la mente lo entiende. Dígame el canal y yo le digo qué presentan ahí. No es lo mismo poner el canal de History Channel que poner el RCN o Caracol. Cada canal tiene como un estilo de programación de lo que produce, ¿sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia en la que la persona se conecta mentalmente, va a ser la realidad que va a crear. Entonces, por eso es muy particular, porque ahí viene incluso la pregunta, se me olvidó tu nombre, Carla, de Carla de la programación neurolingüística. Porque es que lo que la mayoría de la gente cree es que es el pensamiento, pero no es solo el pensamiento, es que esa frecuencia que uno va a aprender a sostener, y eso depende del decodificador que uno tenga, te va a conectar con una realidad diferente. Creo que a muchos seres, por ejemplo, les ha pasado, o sea, el pensamiento como tal, lo que la gente dice que son palabras, no es el pensamiento solamente. O sea, a lo que yo me estoy refiriendo como pensamiento no es solamente una idea en la mente. Yo podría decir entonces que una idea no es lo mismo que un pensamiento.
Porque el pensamiento es una frecuencia vibracional, lo cual quiere decir que él no está solamente sostenido, o sea, esa frecuencia no la determina solo la idea, esa frecuencia la determinan una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que me va a dar la frecuencia vibratoria en la que yo estoy? La sumatoria de mis 7 chakras. Entonces la gente dice, no, el pensamiento, yo me leí El Secreto y me dijeron que pensara positivo, yo soy abundante y no tengo ni un peso. Entonces, ¿de qué le sirvió eso? Eso era solo una idea, no una frecuencia vibratoria. ¿Me entienden lo que les estoy queriendo decir? Yo tendría que pensar eso, decir eso, sentir eso, hacer en relación con eso, o sea, toda yo alineada y coherente para que eso me dé una frecuencia vibratoria determinada, ¿sí? Si yo tengo una idea y digo esa idea, pero siento otra cosa y hago otra cosa y quiero otra cosa, esa no es mi frecuencia vibratoria. O sea, eso va a sumar otra cosa en frecuencia. ¿Me están entendiendo? El pensamiento realmente entonces no es solo una idea, sino una frecuencia vibratoria. De acuerdo a la frecuencia vibratoria va a ser la realidad que yo voy a crear. Por eso se dice frecuencia variable dimensional, porque te va a poner una dimensión diferente la frecuencia que tú tengas. ¿Quieres una realidad diferente? O sea, estar en otra dimensión, tienes que cambiar la frecuencia. Y para cambiar la frecuencia no basta solo decir cosas, reprogramación mental, ay, sí, yo soy poderoso, yo soy abundante, sí, claro, eso no les ha servido a veces para nada. Yo tengo que cambiar todo. Por eso es que yo les he dicho, el trabajo es de los 7 chakras. No puedo solo trabajar uno. Si yo no trabajo mis 7 chakras y les cambio la estructura, yo no cambio la frecuencia vibratoria. ¿Entendieron ese concepto? Ángela, ¿y la frecuencia es variable? La frecuencia es variable, claro. Porque la frecuencia, cuando yo me refiero a variable, es que hay infinita cantidad de posibilidades, como decir canales de televisión. ¿Qué les puede pasar? A veces lo que más les cuesta al principio es sostener la frecuencia, ¿cierto? Entonces no sé si han notado, muy frecuentemente eso es una cosa que me dicen, viene la clase y yo los pongo en otra frecuencia. Y ustedes se van súper, no, todo clarísimo, conectado, no, es que por Dios, es que era tan obvio. Y a la semana, ay Dios, ¿dónde estaba la obviedad? Eso se me perdió todo esto, profe, auxilio. Porque para sostener la frecuencia se necesita energía. Es como para que usted pueda tener ciertos canales en su televisor, usted tiene que pagar. Si se le acaba la plata y no le alcanza con qué pagar, le mochan los canales. Entonces, por eso es que también es tan importante el manejo energético, porque el manejo energético les va a ayudar a sostener una frecuencia lo más alta posible. A cualquiera, hasta el más sabio, si no maneja adecuadamente su energía, se le va toda la frecuencia. Pues si uno puede entrar en momentos de oscuridad muy profunda, si no tiene una frecuencia. Ahora, obviamente, entre más sabiduría uno adquiere, uno también va a aprender a ser sabio en el manejo de su energía. Pues eso no va a ser solo en el manejo del pensamiento, va a ser en el manejo total de la energía. Lo que les decía, uno se va aprendiendo que la energía es más valiosa que cualquier cosa, que el tiempo, que el dinero, que lo que sea. O sea, y eso implica que yo lo primero que voy a hacer es preservar mi energía. Pues a lo que eso implique, o sea, dormir bien, comer bien, si tengo que hacer yoga, si tengo que meditar, si tengo que hacerme reiki, si tengo que hacer tameana, si tengo que ir al campo, si tengo que comer solo orgánico y cultivado por mí, pues como lo que uno sienta que uno necesite, porque es que si de por sí ya sostener la frecuencia es bien difícil, uno sin energía no es capaz. Y creo que muchas veces han sentido eso, que se van a trabajar en la cotidianidad, no duermen bien, no comen bien, están llenos de personas súper negativas. ¿Quién sostiene una frecuencia positiva? Eso es muy difícil. Obviamente que si alcanza un estado de maestría, usted puede poner en el mismo infierno y es capaz de sostener eso, pero como al principio no, entonces tienen que ser muy cuidadosos con el manejo de su energía para que la frecuencia sea más fácil mantenerla. Mucho, porque sí, eso sube la frecuencia, claro. Son herramientas y son elementos que les van a ayudar a que, a mí por ejemplo me encanta la tameana porque me parece que es increíble para subirle a uno la frecuencia. Y si se la hacen siquiera cada 8 días, los que no saben qué es eso, está en el canal de YouTube, ahí está todo, simplemente se meten, descargan las instrucciones y hacen su curso sin ningún problema, que para eso lo montamos ahí para que cualquiera lo pueda hacer. Y es aplicar eso. Reiki lo mismo, si no lo han hecho, los que nunca lo hayan hecho, en mi página, en mi canal está todo, están los videos, están los audios, están los documentos gratis para que simplemente lo hagan. La intención es que cada uno resuene con qué quiere hacerlo. Pues, ¿cuál es mi manera de sostener mi frecuencia? Porque al principio, si no la pueden sostener por ustedes, porque al principio pasa eso, uno necesita recurrir a elementos externos que les ayuden a mantener una frecuencia alta. Meditar, hacer yoga, hacerse reiki, hacerse tameana, hacer ejercicio, dormir bien, comer sanamente. O sea, todo lo que ustedes sientan que los va a mantener en una frecuencia lo más alta posible. Fíjense con quién se juntan.
Pues si yo no tengo la suficiente energía, no me voy a ir a buscar pues a los amigos más negativos, a la gente más pesimista, a los más perdidos. No, para eso los puse en el WhatsApp. Si alguno no lo he puesto por equivocación o se me pasó, díganme y con mucho gusto yo los pongo. Hasta los que están online por allá en todas partes del mundo me dicen y yo los pongo para que tengan el grupo. Pues porque yo siento que el grupo también ayuda mucho a eso, o sea, uno juntarse con personas que están en este proceso también es una manera de uno sostener la frecuencia, porque a veces a uno que le pasa, uno está más perdido que embolatado. Y de repente uno ve un mensajito de alguno, llama a alguno y se encuentran o me llaman a mí, yo no siempre voy a estar, pero si estoy con mucho amor, ahí estoy. Y eso a uno le ayuda, como, ay, ¿verdad? ¿Cómo es que era? Uno vuelve y se conecta con la frecuencia que es. Pues hagan uso como de esos elementos, porque para eso son. De hecho, hacemos esto en grupos porque es más fácil que uno solo. ¿Me ibas a decir algo hermoso? Ya. Ay, yo sí quiero preguntar algo. Por ejemplo, cuando uno a veces precisamente percibe como muchos pensamientos, empieza a pensar mucho, pues aparentemente al principio pensando bien, claro, pues, y cosas positivas. Y de un momento a otro empieza como a venirse visiones o a pensar en cosas negativas y es algo que uno no puede controlar, o sea, que uno quiere controlar, pero que está ahí. O sea, y que llega uno en un momento que se siente hasta denso, pues, o sea, que uno está bien y de repente ya uno está estresado, ya está uno deprimido, de mal genio, de todo. O sea, al que es que uno tiene una energía muy bajita. Lo que más les va a ayudar a poder seleccionar los pensamientos, porque es cuestión de selección. Ya le estoy diciendo, el 90% son ajenos, lo cual quiere decir que uno necesita crear un filtro mental para decidir qué pasa o no a través de uno, ¿cierto? Pero si yo no soy consciente, estoy dormido, o sea, quiere decir yo pienso y no me doy cuenta que pienso, entra lo que le dé la gana, porque es como si yo dejo la puerta abierta y no hay un celador que para ahí, el que le dé la gana entra. Yo tengo que poner un celador que diga, puede entrar, no puede entrar, puede entrar, no puede entrar, puede entrar, no puede entrar. ¿Quién es el celador que decide puede entrar y quién no? La atención. Tienen que estar atentos, auto-observándose. Y eso se les va a volver un entrenamiento. Por eso, miren que yo les digo, ¿qué es esta maestría? Desarrollar la capacidad de autoobservación consciente, no es otra cosa. Pues si esperan otra cosa de esto, de una vez no vuelvan. Porque lo único que van a ganar acá es cada vez ser más conscientes, no más. O sea, esto no es para otra cosa. Pues porque a veces esperan el título del profesional terapeuta que les va a sacar de pobres, no. Pues Uno consciente no le pobre. sí, claro. Pero no es que estás buscando el título para salir de pobres, que sabes que estás buscando a ser consciente. Y eso es lo que van a ganar. Simplemente cada vez verse más, ser más conscientes, poder decir, ay, jue madre, me la pillé lo que estoy pensando. Y no es para pelear con ese pensamiento, es para darse cuenta que cuando uno se distrae, te pasa lo que está por la cabeza. Entonces, para eso yo les he dado como elementos. Y incluso observen cuando hacemos la meditación, que al principio, yo lo siento. Al principio tienen tanto ruido en esa cabeza que a mí me cuesta incluso, por eso respiremos y de repente todos se van soltando, las mentes se les va quietando y yo ya puedo fluir un poco más con la meditación porque ustedes cambian la frecuencia. Así mismo como cuando yo hago la meditación y lo único que hago es decirles vas a concentrarte en tu respiración, eso les cambia la frecuencia, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes se pillen con la mente loca así, respiren. No es pelear con el pensamiento, no es controlar el pensamiento, es respirar y observar. Es que a veces pasa que respiro y llego y hago el ¿Honchas hechoné? sí, lo hago todo así, pues, y aún así es una cosa así metida muy... Si tú observas y sigues respirando, va a haber un momento donde eso tiene que parar. Lo que pasa es que si tú estás esperando que algo y ya se paró. Eso es un entrenamiento. O sea, yo reconozco, por ejemplo, para mí que hace montones de años era súper dificilísimo tener la mente en blanco. Pero cuando tú eres un gran meditador, que llevas mucho tiempo en constancia, uno entra en ese estado inmediatamente. Ahora, si es muy nuevo para ti todo esto, eso es un entrenamiento hermoso, entonces no te juzgues, simplemente síguelo haciendo. Y si al principio te demoras 1 hora para lograr callar la mente o 10 horas, luego te vas a demorar 9, 8, 7, 6, 5, hasta que ya la mente aprenda a estar quieta. O sea, yo siento que eso es más de constancia y disciplina que de autoimposición. Por experiencia personal, porque yo tuve una mente muy loca. O sea, yo por signo zodiacal en el ascendente soy Géminis, que eso es aire, y en carta maya soy viento, y me intenté suicidar 3 veces. Imagínense qué tipo de mente loca podía llegar a tener. Acá estoy, aprendí cómo se centra, aprendí cómo
mantenerla quieta, pero ha sido un entrenamiento de años, pues de años de meditar juiciosa, de años de hacer mis pranayamas, de hacer mi yoga, de hacerme reiki. Si lo hacen, allá van a llegar, en algún momento. O sea, yo veo las personas que como yo han estado en sus prácticas, uno llega a un momento donde sí, vas aprendiendo a conectar, lo que pasa es que a veces uno espera que sea allá. Porque también depende de muchas cosas hermosas, de los flujo cósmicos, de cómo esté la gente, porque el colectivo también a veces puede influirles mucho o no, dependiendo de cómo estén ustedes, si dormiste bien, si has hecho ejercicio, si todo está funcionando bajo control del ego o de pronto se le salió al control del ego, cómo están tus hormonas. Es que les digo, son tantas cosas a veces tan complejas que lo que uno necesita es ser paciente y constante, pues poco a poco van a ir alcanzando como esos niveles. Cuando uno siente o a veces uno se responde, es como estar en dualidad, o sea que usted constantemente todo el día piensa algo y usted mismo se responde, o uno siente como si fueran dos personas a la vez. Ahí estás en dualidad, claro, porque es tu ser y tu ego, pero normal, pues yo creo que ya les dije por los niveles evolutivos que por ahí tienen que pasar. Normalmente hay una cosa muy bonita con los niveles evolutivos y es que los niveles evolutivos son de base ancha, punta angosta. ¿Qué quiere decir eso? Eso es así. Primer nivel de conciencia, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. No hay cuántas millones de vidas. Vas quitando números. El tercer nivel dicen que uno se demora alrededor de 1000 vidas. El cuarto 100. El quinto 1 y ahí llega hasta el séptimo. Se no volverá a encarnar. Todavía no lo sé. Porque eso dependerá de lo que el ser decida, hermoso. Y es simplemente eso. O sea, y que ahí viene una cosa que es muy bonita y es cuando uno alcanza esos niveles de maestría, puedes o no encarnar. Esa es la libertad. Si te ofreces y quieres venir a prestar un servicio, lo puedes hacer, pero no tienes que volver. Ya hizo la tarea. Es que es diferente estar aquí porque tienes que hacer tu tarea por ti y otra cosa es que estás aquí porque quieres estar, porque parte de la compasión, del amor y de la ofrenda es, hay seres que queremos hacer eso, pues que es como una ayuda a esta humanidad, es una gratitud, yo por lo menos lo que siento para mí es como una gratitud hacia la tierra como ser. Si me doy la oportunidad de hacer un proceso aquí, crecer, ascender y llegar a otros niveles de conciencia, ¿por qué no volver a devolverle lo que me dio? Pues, y seguro que más de uno lo sentirán así, pues que muchos seres que en su momento han alcanzado niveles de conciencia muy altos y deciden volver es porque seguramente como yo sienten como no, pues como no va a ser uno eso, pues es como un mínimo de gratitud y amor frente a lo que en algún momento te nutrió, te dio oportunidades, experiencias y te llevó a esos estados de conciencia. ¿Qué es lo que es muy importante entender? Que estamos muy cerca, falta muy poquito, o sea, lo que muchas veces incluso los ángeles nos dicen, ¿cómo van a tirar la toalla ahora si la mayor parte ya está hecha? Es como si a uno le dijeran, estás en 11, querido, baja al colegio después de que llegaste a 11, si es que 11 es nada, te falta un año nomás. Puede que un año parezca mucho para un estudiante, pero es que, y a algunos le faltarán 6 meses de 11, 2 meses, un mes, una semana, solo presentar los exámenes finales, porque obviamente cada uno está en un nivel diferente, pero realmente comparativamente con todo el proceso evolutivo de un ser humano, lo que nos falta es demasiado poco. Piensen cuántos miles de millones de años tiene de evolución la Tierra y nosotros hemos estado acá desde el principio la mayoría. Son como 350.000 millones de años. Lo que nos falta es nada. Literalmente nada. O sea, prácticamente todo el ciclo ya lo hicimos. Entonces, simplemente tener como todo el amor, la paciencia y la comprensión con nosotros mismos de ese proceso que estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta del pensamiento o seguimos con lo que estábamos ahorita? Bueno. Lo que pasa, hermosa, es que la Tierra no es el único lugar de proceso, ¿cierto? Entonces, como la Tierra no es el único lugar de proceso, eso implica que ¿qué considerarás nuevo o viejo? Depende. Nuevo que sea la primera vez que venga a la Tierra, con seguridad. Porque, como les dije, de todas maneras, como es un momento cósmico y galáctico tan importante, la Tierra va a pasar a la cuarta dimensión de conciencia. O sea, ella como totalidad, como humanidad, ha estado en los últimos 26.000 y pico de años en tercer nivel y está haciendo todo el proceso para pasar a cuarto nivel de conciencia.
Pasar a cuarto nivel de conciencia quiere decir que todos los seres se vuelvan conciencia crística. Todos, y cuando estoy hablando de todos se vuelvan conciencia crística, es que todos sean clarividentes, todos sean telépatas, todos sean sanadores, todos escuchen su ser interno, todos activen la conciencia permanente. Incluso por eso dicen que la cuarta dimensión es temporal y luego pasaremos a la quinta. Quiere decir que todos sean iluminados, maestros ascendidos. Ese es el proceso que en este momento estamos viviendo, que va a tomar unos años porque eso no va a ser ya. O sea, eso se considera que puede ser alrededor de 700 años más o menos que se haga todo el proceso para que la totalidad de los habitantes de la Tierra lo logren y los que vayan logrando pasan a otros lugares. O sea, es como terminaste el colegio, pasas a la universidad. O sea, van a salir de la Tierra y de la Tierra pasamos a Venus. Que Venus es el planeta del corazón al sol. O sea, Venus también tiene seres habitables, pues tiene conciencias que lo habitan, lo que pasa es que no tienen un cuerpo como nosotros, tiene otra forma de expresión. Entonces la idea de todo el proceso que estamos haciendo es que todos podamos pasar a otro nivel, para pasar a otro colegio, otro salón, a otro sitio donde vamos a continuar los procesos de ascensión que cada uno tenga, porque la Tierra obviamente ella está cambiando esa vibración y cuando está cambiando la vibración es para que todos los que estamos haciendo parte de ella también cambiemos esa frecuencia vibratoria. Como les dije, eso no va a ser una cosa para mañana, pues. O sea, pues que la gente a veces espera que ya ha pasado mañana. No, se calcula que cada persona que vaya empezando a hacer una búsqueda necesitará unas 3 vidas más para completar el proceso. O sea, puede que ni siquiera en esta todos lo logren, pero no importa. O sea, todo lo que vayan avanzando pues va a ser menos tarea para después, o sea, y es porque es todo ese proceso de ser conscientes, es todo ese proceso de ir liberando un montón de cosas. El cuarto nivel, que es el corazón, tiene una característica que es importante, que luego cuando hagamos ese chakra lo vamos a ahondar un poco más, pero que me parece en este momento que puede ser útil para ustedes. Yo les decía ahorita, es el nivel del sanador. Que básicamente es el nivel de volver a la unidad. Cuando nosotros hablamos de sanar es volver a unir. ¿Qué vamos a unir? Lo que estuvo separado. ¿Qué estuvo separado? La divinidad del cuerpo. La conciencia de la expresión, el cielo y la tierra. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, es que yo tengo muchas cosas por sanar, lo que tiene es cosas por unir. Pues por poderlas volver a integrar, por incorporarlas, por grabarlas hasta la memoria celular. Quiere decir que cualquier proceso que uno quiera sanar, llámese físico, puede ser emocional, puede ser sexual, puede ser de pareja, puede ser con el papá, puede ser con la mamá, puede ser con el dinero, puede ser con usted mismo, o sea, porque uno no solo sana lo que está en el cuerpo, o sea, uno a veces tiene otras cosas por sanar. Básicamente lo que el ser está buscando a través de esa experiencia es que tú tomes conciencia de algo y lo incorpores. Eso es sanar. Siempre todo lo que uno considera que necesita sanar es porque estás buscando tomar conciencia de algo e incorporarlo para que se vuelva una expresión natural. Entonces uno dice, tengo que sanar con mi mamá. Tu mamá es un espejo que te muestra cosas que tú necesitas tomar conciencia e incorporarlas. Tengo que sanar en pareja, entonces tu pareja o las exparejas o las que no has tenido, porque a veces habrá quien diga que mi sanación es que no puedo conseguir pareja. Entonces es simplemente que esa situación te muestra algo que tienes que ser consciente para poderlo incorporar. Y siempre es verlo en espejo, eso es lo que más les va a ayudar. Entender que todo eso está siendo un espejo para mí, para ser consciente de algo que yo luego voy a necesitar incorporar dentro para que se vuelva una expresión permanente a través mío. ¿Cómo se llega a eso? Siempre autoobservando. Es que no hay otra manera. Ustedes la tienen que pillar, es todo un asunto de darse cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo, lo que no me sucedió, lo que me sucedió en el pasado, me quiere mostrar? Y siempre mírenlo así porque se van a dar cuenta que es lo que más les va a ayudar a entender qué es puntualmente lo que tengo que sanar. Ahorita estábamos hablando, y una compañera en el almuerzo compartió una cosa muy bonita con eso, y es que me decían, bueno, y entonces yo empiezo a observar, ¿y qué? Y yo, es que el día que uno sea consciente, se fue la situación. Si usted tiene que sanar con su mamá, si usted logra conciencia, se acabó el problema. Si usted tiene que sanar con su pareja, usted toma conciencia y se acabó el problema. Usted tiene que sanar con el dinero, usted toma conciencia y se acabó el problema. El asunto es que a veces uno de lo que necesita ser consciente no es una sola cosa, sino 20. Y usted ve 3, pero no ha visto las otras 17, entonces todavía no se ha sanado eso del todo. Pues eso se le va a repetir hasta que usted pueda ver todo lo que tenía que ver. Porque así es, o sea, a veces tienen una limitación económica,
porque hay un montón de cosas de las que no se han dado cuenta, porque creen que no son capaces, porque creen que no se lo merecen, porque no tienen la suficiente constancia, porque no tienen disciplina, porque entonces tienen una cantidad de miedos, porque entonces tienen una dependencia de sus padres. Bueno, y entonces uno va y hace una lista y tiene 50 cosas. Si usted creyó que iba a sanar solamente diciendo yo soy próspero y abundante, no, mijo, lo que le faltaba era darse cuenta de muchas cosas. Pero si se autoobservan, hoy ven una cosa, mañana ven otra, la semana siguiente otra, y así van sumando hasta que lleguen a las 20. Pues por eso es que es tan importante ese proceso de la autoobservación consciente. Y si la raíz no es en esta sola existencia. Hasta allá llega uno hermosa. Yo, por ejemplo, he entendido una cosa que a mí me parece súper bonita y es los archivos akáshicos, que es donde se guarda la información de otras existencias. Es algo que tiene unos guardianes del karma que te dicen o no que tú tienes autorización para ingresar a ellos y leerlos o no. Yo, con todo el amor y el respeto, siento que eso no es de hacer cursos ni de ir a buscar quién se los lea a uno, aunque en un momento determinado eso les puede ser útil. Miren que no estoy diciendo ni no lo hagan ni si lo hagan, sino que a veces uno necesita el empujón, pero al final también yo tengo una claridad, que con empujón o sin empujón, si usted tiene la madurez, eso se va a dar solo. Y si usted no tiene la madurez, usted va donde los ángeles, donde a la que lee los akáshicos, toma el curso y no sabe qué hacer con eso. Porque a veces les pasa eso, claro, van y les leen los archivos y les dicen un montón de cosas y ustedes toman el curso y no tienen ni idea para qué carajos vieron eso o les dijeron eso. ¿Qué significa tener la madurez? Yo siento que lo que uno necesita desarrollar para poder abrir esos archivos akáshicos se llama amor propio. Y que justamente tiene que ver con lo que hemos estado hablando hoy de este chakra sexual, que es ese sentido materno de autonutrición. Porque es que la pregunta es, yo estoy absolutamente convencida, no es que si de pronto tiene que ver con otra vida, no, todo tiene que ver con otra vida. Incluso yo recuerdo pues que a mí en algún momento una persona que fue muy importante en mi vida, que me enseñó muchas cosas, que se llamaba Gerardo Smedlin, decía es que todo el mundo, si quiere pasar al 5.º nivel, tiene que abrir los archivos akáshicos. Y una manera de uno saber que llegó al 5.º nivel de conciencia es porque uno abre espontáneamente esos archivos. Y él decía, uno tiene que limpiar eso. O sea, va a haber un momento donde cualquier ser humano, en esta existencia o en otra, tiene que pasar por ese ejercicio. Porque lo que a uno le pasa cuando uno ve otras vidas, es que uno ve que uno no ha hecho uno repetir la misma pendejada vida tras vida. Y que eso tiene un esquema muy profundo. Entonces uno descubre el esquema y se acabó. Pues uno va logrando como comprender a niveles muy profundos. Lo que pasa es que todo el mundo no está preparado para eso. Entonces yo muchas veces lo que le digo a las personas, a ver, ¿usted puede con esta vida? No, ni para qué mete con otra mía. Pues porque honestamente es tanta información y tanta cosa que uno abre ahí, pues que si usted no puede ni siquiera con lo que le pasó en esta existencia, ¿para qué revuelca más? Pues porque a veces de verdad que yo siento que les es muy abrumador, o sea, pero eso lo va a saber cada uno. Yo tengo muchos alumnos que han abierto sus archivos solos o porque han hecho cursos, sea que hicieron el de liberación kármica que hace Aima Luz, o porque ahorita que algunos hicieron con Ana, una pelada que viene de México es. Claro. Pero porque tú tenías la madurez, hermoso. Entonces lo que yo quiero decirles es, no es hacer el curso o no hacerlo, no es ir a buscar a alguien o no, es que cada uno tenga la humildad para decir yo en qué nivel estoy, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor manera de uno saber si está preparado para abrir estos archivos o no? ¿Cuánta cantidad de amor hay? Si lo que yo manejo todavía, que es lo opuesto al amor, es un montón de culpas y de inculpaciones, ¿qué quiere decir eso? Inculpar es culpar a otro. Ni habrá esa vaina, porque entonces apenas le digan que su marido lo mató en otra vida, que su mamá era una prostituta, y usted empieza a ver un montón de cosas, se va a enloquecer con toda esa información. Yo les haría como una recomendación y es empezar primero por trabajar ese amor propio, ¿cierto? Y ese amor propio es no culpar, salir del deber ser, dejar de estar juzgando, ser muy conscientes con eso. Cuando llega un momento donde uno cada vez va a tener un poquito más una conciencia neutra, cuando me refiero a neutra es que uno va aprendiendo a dejar de estar juzgando todo, a creer que todo es malo, a ver las cosas un poco más como una oportunidad. Incluso yo creo que sobre todo la clave para ustedes saber que han alcanzado esto es que esto se cambia
de manera natural por gratitud. Por ejemplo, yo no recuerdo a mi mamá que se fue y me dejó chiquita con rabia, sino que es que yo sé que era lo que tenía que haber pasado. Pues que yo diseñé esa experiencia y le agradezco profundamente haber aceptado ese contrato kármico, de haberse ido las veces que se fue, a los diferentes lugares donde se fue, de no haber estado presente las veces que no estuvo presente. Entonces yo ahí sé que podría, muéstrenme todo lo que tenga que saber de mi mamá de otras vidas, porque si ya no tengo rabia con ella, ¿qué importa lo que me muestre? Voy a ser capaz de comprender que lo que sea que yo vea era necesario y perfecto. Si yo la maté en una vida y entonces ya vino y se vengó por eso, pues lo que sea, pues cualquier cosa, pues. Entonces por eso es que yo sí siento que por ahí hay que pasar. Y que cada uno va a llegar a un momento de madurez donde va a sentir el deseo y la necesidad de saber de otras vidas. Pero también eso no es una cosa por curiosidad, es un deseo profundo que uno empieza a sentir, es que yo necesito saber qué pasó en otra vida, yo quiero poder entender, yo quiero entender de dónde viene este bloqueo, es que yo necesito saber más allá qué hay. Y es tan claro que si uno tiene ese deseo, ni necesita a ninguna parte, o si necesita a alguna parte le va a llegar pues a dónde va, pero yo siento, por ejemplo, por mí, que yo lo único que necesité fue tener claro que yo quería eso y empecé a soñar y a soñar espontáneamente con otras vidas, y yo me sentaba y veía así como estoy aquí con eso, ay, perdón un momentico, ay, hijo de madre, en otra vida, ya tiene como una película. Pues si llegaba esa claridad, esa conciencia, ese sentir, y me ha pasado con muchos alumnos, por ejemplo, que les pasa eso, que espontáneamente de repente empiezan a hacer regresiones. O sienten la necesidad de ir donde esas personas. Pues, pero lo que les estoy queriendo decir es, sientan primero en qué nivel está cada uno. No es porque es que como ahora todo es una moda, entonces porque todo el mundo ve vidas pasadas, yo también tengo que hacerlo. No, eso no es para todo el mundo. Cada cosa tiene que llegar en su momento. Entonces es como ser muy intuitivos del momento en el que cada uno está, y si sienten eso, seguro que les va a servir un montón, porque yo estoy segura que por ahí sí hay que pasar. Pero no sé si todos tienen que pasar ya. Y eso es lo que tiene cada uno que tener claro, que posiblemente el momento evolutivo de cada uno no está para que abran eso. Y para algunos no sea su instante, y esta vida no sea para eso. O sea, eso es simplemente como la claridad que quiero que tenga. Porque obviamente, claro, como muchas raíces son tan profundas, que son de otras existencias, a veces uno no logra comprender todo, ni asimilar todo, ni transformar todo, hasta que no ve casi que el origen. Pues que uno empieza como a ahondar, eso es como cuando uno jala un hilo y uno lo saca y lo desenrolla, y eso parece que tuviera una pita sin fin hasta que llegas al origen. Yo, por lo menos para mí, eso es nuevo, porque yo al origen siento que solo llegué ahorita que fue a Europa. Y ahorita, pues ayer, pues hace 3, 4 meses que estuve en Europa, yo sentí que fue mi viaje al origen, pues de ver cuándo fue la primera vez que decidí encarnar en la Tierra y todo lo que eso representó para mí. Pues y ha sido jalar pita, viendo para atrás, hasta llegar allá. Pero de eso es de lo que se trata, cada uno lo hará en su momento, pues cuando para cada uno sea el momento de llegar a esos niveles de profundidad con uno mismo. Yo por ahora siento que es empezar a mirar cada cosa, y que tiene mucho que ver con esa autonutrición, poder ver la oportunidad que hay en cada cosa, y siento que algo solo se sana profundamente cuando el sentir que tengan es gratitud. A veces las personas me dicen, no, yo ya lo sané, a mí me es indiferente, no lo he sanado todavía. No, yo ya lo sané, pero si me tocara no lo volvería a vivir, tampoco lo he sanado todavía. O sea, la única manera de no saber que uno está totalmente sano en relación con algo es cuando uno dice, yo solo siento amor y gratitud y lo viviría 1.000 millones de veces si fuera necesario. Porque cuando uno dice, yo lo volvería a vivir, es porque uno sabe que era indispensable volverlo a vivir. Y no es una teoría, tiene que ser un sentir. Pues sí, esa es la mejor manera en que ustedes van a saber si algo está sano o no. Un sentir. O sea, que yo profundamente sienta que así tiene, pues que así tenía que ser. O sea, que de verdad yo sé, y el saber es un sentir que era necesario y perfecto. Incluso uno sabe que algo está sano cuando uno dice, hay cosas que a veces uno no ha vivido, pero uno dice, ay, no hay riesgos que yo vaya allá o caiga allá o repita eso, tampoco está sano. Cualquier cosa, o sea, siempre que haya preferencias o rechazos, uno sabe que no se ha sanado, estás dual. La preferencia y el rechazo es lo que te va a demostrar que estás en dualidad todavía. Y acuérdense que la sanación es unidad. Y cuando hay unidad, usted no tiene ni preferencias ni rechazos. Usted le es indiferente. Usted sabe que su ser sabrá lo que te hay que hacer. Cualquier cosa que haya que ver, eso está bien. No me quedó muy claro. Cuando yo siento que tú
dice, yo hice algo, ¿sí? Yo eso no lo volvería a vivir. Pero es que yo puedo decir, yo no lo volvería a vivir porque ya aprendí algo de ahí y yo eso no tengo por qué volver a vivirlo. ¿Cómo lo interpreto? Yo pienso, hermoso, te lo digo con todo el amor y la humildad por mi experiencia personal, que el día que uno realmente ha sanado algo, a uno no le importaría si lo vuelve a vivir. Porque entiende que si lo vuelves a vivir, no sería para repetir la misma cosa en el mismo drama dando vueltas, sino porque de pronto te va a mostrar otra cosa que la primera vez que lo viviste no fuiste capaz. Pues que no lo pudiste ver, porque es que yo siento, por ejemplo, para mí, yo tuve la lesión de columna y la primera vez que tuve la lesión de columna estuve 2 meses hospitalizada, 6 meses casi en silla de ruedas que no podía hacer una vida normal y 1 año total para volver a hacer mi vida normal. A los 2 años me caí en el baño y otra vez. Estuve 1 mes hospitalizada, fue menos tiempo, y yo les puedo asegurar que lo que viví en el baño no fue lo mismo que viví cuando buceé. Fue la columna, pero lo que me mostró fue totalmente diferente. O sea, yo fui a niveles mucho más profundos de mí misma con la segunda lesión de la columna que con la primera vez. Y aquí donde soy diría, si me toca otra vez, yo la vuelvo a vivir, no me importa. Porque es que sé que si yo necesito que me vuelva a pasar algo en la columna, sea lo que sea que me duela, es porque me va a mostrar algo que la primera vez no me lo puedo mostrar porque yo no estaba en capacidad de reconocerlo. Y muchas veces los que me conocen saben que he tenido crisis de columna que me ponen mal, que me duele, que no puedo hacer yoga, que no me puedo parar. Y jamás yo puedo decir que la experiencia ha sido la misma. El dolor pareciera ser el mismo, pero lo que yo veo nunca es lo mismo. Siempre es otra cosa. Entonces, de lo que se trata cuando yo te estoy diciendo esto, Juanito, es que uno llega a entender que lo que pasa afuera vale un carajo. O sea, y también con una actitud de absoluta confianza en lo que es. Por eso, que uno entiende que confías tanto en tu propio ser que da lo mismo. Si te tienes que partir la columna y te tiene que dar un cáncer, si te dejan, si te van, si te emborrachas, si te morís de la borrachera, si lo que sea que tengas que hacer, si te prostituís, ¿qué importa? O sea, es que lo que realmente importa no es la experiencia, es yo qué hago con ella. Es el mensaje que la experiencia me trae. Entonces, por eso puedo decir que algo está realmente sano cuando yo entiendo que lo que importa no es la experiencia, sino mi capacidad para nutrirme de ella. Y la confianza se basa en el yo saber que yo siempre soy un ganador. ¿Ganador por qué? Porque es que no hay nada que pase en mi vida sin que me modifique para bien. Pero eso depende de mí, pues. O sea, si yo decido que a mí pásame lo que me pase, todo va a ser un regalo, todo va a ser un regalo. Independiente que me hospitalicen, que me duela, que me tengan que poner un pañal, que me deje el marido, que se muera el hijo, que me quede sin trabajo, porque es una actitud ante la vida. O sea, y es esa actitud de confianza tan profunda en el ser, pero para poder confiar en el ser yo tengo que estar unido a mi ser. Tengo que saber que tengo un ser. Lo tengo que reconocer, lo tengo que sentir, o sea, tengo que dejarme guiar por él. Si yo no tengo un ser, no sé que existe, ni lo escucho, ni me dejo guiar, estoy muerto de susto. Y lo opuesto del miedo es la confianza. Pero miren que la confianza se da en la medida en que uno va estar en un estado de unidad más cercano con uno mismo. O sea, es tan claro que hay un ser que me guía, es tan claro que hay alguien más allá de mi razón que tiene claro para dónde voy, pero entonces ya sé que ese ser está ahí. Pues miren que esa es la unidad justamente. Y es lo que te va a dar una confianza tan profunda que uno dice, pues veamos lo que tengamos que vivir. Pues yo no tengo por qué tener miedo. Por más que a veces vengan retos muy difíciles, pero yo soy capaz con ellos. Por más que a veces me duela, es que el dolor físico es muy berraco, pero yo soy más grande que el dolor. Por más que me pueda doler el alma cuando un ser amado no está, sí, pues yo soy más grande que eso. Pues si uno sabe que puede llorar y de todo, pues uno la supera. Pues me entienden como lo que les estoy queriendo decir, y eso es lo que va nutriendo esa capacidad materna, en donde uno se va sintiendo protegido por uno mismo, porque es que ¿qué es lo que puede pasar? Nada puede ser malo, puede ser difícil, miras que son 2 cosas distintas. Yo no le estoy diciendo que todo va a ser fácil, a veces es muy difícil, pero no es capaz. A veces duele mucho, pero uno sale con ganancia. Es más, a veces uno dentro de la experiencia dice, hijo de madre, a mí quién me mandó a meterme en esto, y después dice, bueno, no, pero gracias. Pues yo no estoy diciendo que es que va a ser mamá y van a estar toteados de la risa. O sea, es solo una capacidad de uno saber que como sea, uno siempre se puede enriquecer de lo que está pasando. Yo tengo para mí un dicho internamente y es lo peor que puede pasar es que sea muy difícil y crezca en conciencia, sea un entrenamiento. O que sea muy rico y pague muy bueno. En ambas estoy ganando. Pues si todo es como yo espero, delicioso, paso rico, me lo soy, yo me lo disfruto, maravilloso, verifico todo lo que he crecido, la magia que soy capaz de hacer. Y si no, entiendo, reconozco con humildad que me falta, que no he crecido en esto, que no he integrado esto, que no he sanado esto. Y qué rico, ambos son regalos. Pues que la razón siempre
en su deber ser es que clasifica. Entonces ahí viene el dichoso asunto del deber ser, que es ahí donde les voy a poner la tarea este mes. Mejor dicho, es uno siempre concientizarse, bueno, maluco, por ahí hay un refrán que dice, maluco también es bueno. Es eso, hermosa. Y que la mejor manera que uno puede hacer para poder valorar lo que aparentemente la razón juzga como mala es que siempre miren qué ganancia les puede traer algo. Si uno tiene la mirada de ganar, por eso si yo me considero un ganador, yo entiendo que jamás puede suceder absolutamente nada sin que me traiga un beneficio. O me trae un estado de conciencia, o me trae un estado de entrenamiento, porque claro, a veces es un entrenamiento en el hijo de madre. El vecino bulloso que hace ruido todo el día, o volverme imperturbable. Pues no siempre la ganancia va a ser lo que la razón está esperando. O sea, a veces hay otro tipo de ganancias pero también uno está ganando con eso. Estás haciendo una ganancia de crecimiento personal, estás haciendo una ganancia de compasión, estás haciendo una ganancia de dejar de estar juzgando al otro, de criticarlo. Porque, como ya les dije, eso tiene que ser algo que surja de manera natural. Y para que algo surja automáticamente, usted tiene que haberlo hecho tantas veces que ya luego ni siquiera tenga que pensar para hacerlo. O sea, que uno requiere experiencia. Entonces, qué bueno los entrenadores que vienen y te dan la experiencia necesaria para que tú tengas tanta habilidad a través de la experiencia del entrenamiento que ya luego ni siquiera lo tengas que pensar, eso sale solo. Entonces, siempre verlo así, o sea, como que absolutamente todo me estás haciendo una ganancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el deber ser? Cada que nosotros tenemos una idea de lo que debería ser, automáticamente tengo una idea de lo que no debería ser. Porque es que decir que algo debe ser es porque si es de otra manera no sirve. O sea, ya no lo está limitando. Le está dando más importancia a la forma que a la esencia. Entonces, automáticamente el deber ser siempre los va a poner en dualidad. Y la dualidad va a implicar que siempre van a tener preferencias y rechazos. Y obviamente, lo que es adentro es afuera, lo van a reflejar en todo. Pues en todo. Lo van a reflejar en su pareja, lo van a reflejar con el cuerpo, lo van a reflejar con el dinero. O sea, eso ya de ahí para allá pues es infinito. Acuérdense, las dos espejos puestos. ¿Dónde termina? Eso no termina en ninguna parte. Tendría que dejar de confrontarlos. Si no tengo sino un espejo, no pasa eso. Si tengo dos, sí. Entonces, es lo mismo que le decía yo ahorita a Rosa. ¿Cómo se trasciende la dualidad? Hay que sumar. La única manera de trascender la dualidad es sume. No es esto o esto, no es esto y esto. No es el llanto o la risa, es el llanto y la risa. No es la vida o la muerte, es la vida y la muerte. No es la soledad y la compañía, son la soledad y la compañía. No es la pobreza y la riqueza, son las dos cosas. O sea, es entender la necesidad de las polaridades, que ese es el yin y el yang. El deber ser está en sumar, 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 todo sirve, todo es bienvenido. Y tiene que ver con ese estado de este chakra que es la receptividad absoluta y total. Lo que se venga, bienvenido sea. Pues así me cueste, ya les dije, no es que no vaya a ser difícil, sí, muchas veces va a ser muy difícil. Y uno de pronto patina y llora y se queja y le cuesta y todo, y de pronto hasta le dan ganas de arrepentirse. Pero que por dentro haya algo que te diga, más allá de todo ese sentir, yo también entiendo que ese sentir está bien y no pasa nada con él, yo voy a seguir. Y cuando uno no acepta lo que debe ser y toma la decisión de quitarse la vida, eso es que una decisión anticipada del ser, que tomó la decisión de morir de esa forma en esta encarnación. Siempre va a ser lo que el ser decide, hermosa. Obviamente eso es una evasión. Y evadir quiere decir que el ego no tenía la madurez suficiente para enfrentar las experiencias y aprovecharlas. Entonces muchas veces lo que el ser dice es, si el ego no tiene no le va a dar la madurez, pues no puede, o sea, está tan cerrado, tan resistente, tan negativo a lo que yo le estoy poniendo como una oportunidad para crecer y aprender que porque muera, cambiamos de ego y ya está. Pues porque cambiamos de ego, porque es que, ¿qué significa desencarnar? Renovar el ego. Sí, cambias el vestido, este no me sirve porque no es apropiado a la ocasión, me pongo otra cosa. Entonces, por eso tampoco está mal que el ser
se suicide, pues. Lo que pasa es que lo único que hay que tener una claridad es que suicidarse no resuelve nada. Pues yo lo digo por mí, yo sé que yo lo intenté en esta vida 3 veces y antes de esta lo hice muchas veces y lo hice hasta un acto real, pues hasta que se volvió material. Porque después me di cuenta mirando para atrás, ay, mamá, es que yo soy una suicida de profesión. En esta escogí como que ya no más, pues que ya en esta me iba a enfrentar a todo lo que tenía que sanar y ya no más, era el momento de seguir evadiendo todo lo que yo quería resolver. Pero el ser tiene su sabiduría para escoger cuál es la vida en la que uno lo va a enfrentar. Pues no pasa nada incluso si un ser se suicida 50 veces. Acuérdense una cosa que es muy bonita, del primer al tercer nivel, todas las experiencias se acumulan aunque sean inconscientes. Entonces es como cuando tú vas en la carrera de observaciones cogiendo piezas y las echas en la mochila. Ve, me encontré una pieza del rompecabezas, échale en la mochila, echa todo eso ahí que después mira, vamos a ver, eso alguna cosa tiene que servir. Y luego va a haber una primera existencia en conciencia cuando uno entra a cuarto nivel, que puede ser que para ustedes esta no sea su primera vida en cuarto nivel, porque si uno es un buscador y ha sido un buscador siempre, esta no es la primera vez que venimos en ese nivel. O sea, lo más seguro es que la mayoría de ustedes no es la primera vez pues que entran a cuarto nivel, ya deben estar por allá al finalcito. Incluso si resonaron conmigo, porque con toda la humildad, esto tiene un nivel mucho más profundo que cualquier otro curso que vayan a hagan por ahí. Pues implica enfrentarse mucho con ustedes y tener la gallardía de decirse de frente un montón de cosas que para la mayoría de gente no, es más fácil ir a decir que yo pongo las manos y ya. O sea, implica que hay un nivel de autoconciencia mayor. Entonces, no pasa nada. Pues que el ser que se suicida y tendrá que volver, eso sí. Pues lo importante es entender eso, que tendrá que volver. Y volver además con una carga emocional de autoagresión que es muy tesa, porque eso duele mucho. O sea, yo le digo por mí que sanar todo ese proceso de entender que yo tenía que pasar por eso fue muy difícil, porque eso queda grabado en la memoria celular. Y todo lo que la memoria celular guarda en todas tus existencias, se guardan los archivos acásicos y eso es lo que determina después qué genética yo voy a escoger. Qué cuerpo voy a traer, qué padres voy a traer, qué linaje voy a traer, porque claro, eso me va a hablar de la experiencia que yo traigo de otras vidas. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo familiares suicidas, pues yo tengo un linaje de suicidas. Claro, porque yo necesitaba a través de mi familia ver que yo traía eso de otras vidas. Para saber que desde otras existencias yo había huido de eso y yo no lo había enfrentado y no había sanado lo que eso representaba, pues sanar esa culpa de uno haber hecho eso con uno mismo, eso es una cosa muy tesa, hasta llegar a un momento donde uno pueda decir, bueno, yo tenía que pasar por eso y me amo y me agradezco profundamente de haber tenido la valentía de escoger esas experiencias, de haberlas llevado a cabo hasta el fin cuando fue y de que en esta no hubiera sido hasta allá y de que yo pueda crecer y aprender de esas experiencias, porque eso es de lo que se trata, de llegar a un momento donde uno diga, si lo tengo que volver a vivir, lo viviría. Pues si esta vida yo me voy a morir suicidada, pues morámonos suicidadas, pues. Yo ya no le tengo miedo a eso, pues ya no me afecta ni, ay, qué miedo ser depresiva y querer suicidarme. No, pues cuando lo tengamos, si me vuelve a llegar eso alguna vez, pues que llegue. Pues porque es eso, o sea, es tener la capacidad de no estar ahí y vivir lo que tenga que vivir. Salirse de ese deber ser. ¿Quién dice qué es lo que debería o no debería suceder? Pues y la pregunta que tendrían que hacerse ustedes siempre es eso. ¿Quién dijo que eso tenía que ser así? Y es muy charro porque se van a dar cuenta que me dice, mi mamá fue la que me dijo, tal, dijo, pues uno empieza como a identificar todo eso que te metieron que no es tuyo. Pues que son como ideas vendidas de quién sabe quién, a veces uno ni siquiera sabe, uno dice, María, ¿esto dónde lo sacarían, por Dios? Pues a quién se le ocurriría inventarse que esto tenía que ser de esa manera. Y ahí, ¿cómo casa el poder de elección, por ejemplo? Es que el libre albedrío hermoso es una elección que hace un espíritu, no un ego. El espíritu hace un diseño de experiencia. Libremente antes de encarnar y durante el proceso de encarnación va modificando sus archivos de contrato kármico de acuerdo a lo que va logrando tomar conciencia. Entonces el libre albedrío no lo tiene el ego, lo tiene el ser. El ser todo el tiempo está evaluando y modificando pues el diseño de sus contratos kármicos, porque eso no está escrito indefinidamente, sino que eso es una cosa que uno va co-creando cada día. Por ejemplo, para mí, yo alguna vez les compartía, yo había diseñado morir en esta existencia con el accidente de la columna. De hecho, yo tuve muerte clínica. Y yo recuerdo cuando yo tuve la muerte clínica, que yo salí, me vi con unos seres y supe después que eran los maestros del karma y todo era luz y yo recapitulé toda mi existencia y vi hasta dónde había llegado y ellos me decían, mira, es que tú creíste que no ibas a ser capaz sino hasta acá, pero tú lograste avanzar más de lo que tú pensabas. O sea que estás en la capacidad, tú quieres de volver a encarnar en el mismo cuerpo, no tienes que desencarnar, va a ser muy difícil, pero esto va a ser una gran oportunidad para ti, tú vas a vivir varias vidas en una. Y yo, hágale, yo me le apunto, pues, digan qué hay que hacer, pues, y por eso volví, pues, porque es eso, simplemente, o sea, imagínate.
Pero es eso porque a veces simplemente incluso el mismo ser no puede controlar hasta dónde uno es capaz de llegar. Entonces uno hace un diseño de una experiencia, a veces cree que no le va a dar, pero resulta que de pronto no fue capaz de hacer más de lo que podía o no, pero no pasa nada. O sea, él simplemente va como tomando nota de hasta dónde, a qué nivel alcanzó y lo que lo tiene que reforzar a punta para poder programar para la siguiente existencia, que tiene que hacer un diseño que lo lleve a completar lo que le quedó faltando. Y si logró avanzar más, entonces uno va cambiando el diseño para que las experiencias vayan modificándose de acuerdo también a la conciencia que se modifica. Ahí está el libre albedrío. Pues es en la co-creación diaria, dependiendo de la conciencia que uno va teniendo. ¿Cómo une preferencias y rechazos? ¿Acepta los rechazos? ¿Cómo es la unión? Yo pienso que la manera en que uno puede... Yo pienso que la manera en que uno logra pues como alcanzar esto es ver todo como una oportunidad. Y obviamente ver todo como una oportunidad es solo una decisión. Pues yo siento que eso es decisión de perspectiva. Porque uno puede tomar la decisión de alimentar dualidades o uno puede tomar la decisión de alimentar unidad. Recuérdense que todo se crea en primera instancia desde el deseo. Quiere decir que si ustedes están hoy aquí y surgió esta conversación, es porque muy en el fondo, si su razón no lo sepa, su ser tiene el deseo de salirse de esto. Yo no programo lo que voy a decir en una clase. Yo no sé yo qué voy a decir. Nunca. Yo digo lo que surja, pues lo que el grupo vaya poniendo en su energía, según las preguntas que hagan, de eso es lo que hablamos y habrá temas que nunca los hablemos porque nunca preguntaron por eso, entonces yo entiendo que eso no es necesario. Miren que por eso desde el principio les decía, si ustedes no preguntan nada, si ustedes no dicen nada, si ustedes no traen nada, yo no tengo nada que decir. Porque mi manera de leer en qué está el grupo es su propio compartir, eso tiene que ser un biofeedback. A mí me va poniendo como en sintonía con en qué están, qué es lo que van queriendo, lo que van necesitando, en qué dirección se están proyectando para yo poder acompañarlos hacia la dirección que su ser quiere. No es una imposición que tiene, incluso que a veces a mí me da risa porque a veces me escriben, me mandas por favor el pensum de la maestría con horarios de clases. Pues sí, yo, pues ¿qué les voy a decir? No sé qué decir ahí. Con todo el respeto, pues yo no tengo ni idea, o sea. Pero ahí hay que decidir en esa unión. Yo pienso que es una decisión profunda y no externa. Cuando digo que es una decisión profunda, no es en el hecho, es en el ser. O sea, desde dentro tú tienes que sentir, por ejemplo, que yo te estoy diciendo esto, y por eso les voy a poner la tarea un mes. De usted irse para su casa y usted sentir durante un mes, yo sí quiero esto, yo quisiera desde todo mi ser salirme de esta dualidad tan hijo de madre. Ya estoy cansado de eso, o sea, yo quiero alcanzar ese estado de unidad, o sea. Pues por algo estamos aquí un domingo. Pero eso lo tienen que alimentar, hermosa, porque yo te puedo decir a ti, por algo estamos aquí un domingo y yo te voy a decir, no es verdad, hermosa. Con todo el amor. Hay gente que viene aquí a calentar puesto, huyendo de la realidad que tienen y no hacen ni forro con este proceso. Y yo lo sé porque es que yo no es el primer grupo que tengo, yo he tenido muchos grupos y sé que hay mucha gente que viene a hacer nada acá, que no hacen su autoobservación, sí, pero no mucho, hermoso, porque tampoco están en su momento, porque no están en la disposición y porque tampoco profundamente toman esa decisión. Y eso no es ni bueno ni malo, yo por eso digo, vengan lo que tengan que venir. Pues si vienen a casa y no vuelven, pues no vuelvan, alguna cosa será. Porque yo sé eso, o sea, que el ser siempre sabe cómo hace sus cosas, así no hagan una transformación profunda. Pero él me pregunta, ¿cuál es como la clave? La clave es desear fervientemente lo que uno quiere. Porque es que, ¿qué es lo que crea algo? Un deseo sostenido y dirigido, focalizada y constantemente. ¿Quieren crear eso? Entonces deseenlo como nada en la vida. Y manténganse en esa claridad firme, es que hijo de madre, no hay nada que yo quiera más en la vida que eso. Eso es lo que los toltecas llaman un intento inflexible. Un intento inflexible es que a mí se me metió la vaina en la cabeza y no me la saca nadie. Hasta que yo no logre esa vaina no me descanso. Yo pienso para mí que todo lo que me ha traído a mí aquí es porque yo eso sí lo tengo súper claro. O sea, es que desde que yo existo yo sí he tenido súper claro que para mí lo más importante en la vida es lo que yo decía, mi crecimiento espiritual. Y hace muchos años, o sea, me decían, tiene dos opciones, pagar los servicios o la maestría. Yo pagaba la maestría y que me mochen los servicios y a mí me los mocharon. Pues cuando iban de Gerardo, yo al principio cuando yo empecé yo no tenía plata y yo tenía esa situación, ¿qué hago? ¿Pago la clase
o pago los servicios. No, yo pagaba la clase. Yo no pensaba en los servicios, porque yo pensaba lo siguiente en ese momento. Si yo tomo la clase, yo voy a crecer. Cuando yo sea consciente, yo voy a salir de pobre y voy a tener con qué pagar los servicios. Si yo pago los servicios, voy a estar cada mes en las mismas, las pelotas. No, yo me voy para la clase. Eso es lo que yo pensaba. Obviamente, mi deseo era muy profundo. Pues si yo hice lo que sea, yo decía, si me tengo que ir a pie, me voy a pie, pues, pero para la madre, pues que yo ahí no me la pierdo. Y hice muchos esfuerzos porque incluso para mí al principio yo tenía que ir a Bogotá a hacer las clases. Y ustedes no se imaginan lo que era eso, porque es que era sacar plata para los pasajes, para estar allá, para pagar la clase, para devolverme, para sacar los permisos, o sea, eso era una cosa muy tenaz. Pues yo tenía tan claro que eso es lo que yo quería, que estábamos hablando incluso que yo muchas veces hice magia literal, que yo decía, yo quiero, pero ¿dónde saco? Y de repente me aparecía plata en un libro que no sabía cómo había aparecido. No, yo decía, pero es que yo no metí plata en ese libro y vivía sola. ¿Quién me iba a meter plata en ese libro? O sea, tan grande mi deseo que hacía magia. Entonces, cualquier cosa que quieran crear, esa es la única manera. Hay que desearlo con lo más profundo de su ser, que yo diga, es que esas son lo único que a mí me importa. Y si por lo que tenga que pasar para llegar a eso, no me importa. Pues yo para mí, por ejemplo, una de las cosas que he hecho es tener mucha claridad que mis deseos más importantes son espirituales. O sea, eso es a lo que yo le pongo mi energía. A mí si tengo casa, no tengo casa, si tengo pareja, no tengo pareja, si tengo hijos, no tengo hijos, si tengo plata, no tengo plata, carro, casa, finca, y eso me importa un bledo. Si lo tengo muy bueno, lo disfruto. Pero a lo que yo más importancia le he dado en mi deseo es a lo profundo, porque yo sí estoy convencida de encontrar el reino de Dios y lo demás será por añadidura. Y para mí era clarísimo, yo lo único que quiero es encontrar mi ser. Pues y yo era como una obsesión con eso, yo eso es lo que quiero y dígame dónde hay que ir y si me paro, me tengo que aprender a parar de cabezas, yo me paro de cabezas, pues, pero yo quiero, pues como, y empezar a dirigir toda la energía en esa intención, o sea, en esa búsqueda de reencontrar el ser, en esa búsqueda de despertar, en esa búsqueda de encontrar ese potencial, porque yo sí siento que lo demás sea solo. Pues si ustedes se conectan con esa intención, lo demás, eso surge como por arte de magia, pero hay que tener claro ese deseo, hay que tener clara esa intención y alimentarla y nutrirla. No, linda, yo lo que siento por experiencia personal, pues a mí por ejemplo eso me pasó no hace mucho, pues yo entré en ese estado hace 4 años apenas, o sea, con toda la humildad, yo como cualquiera de ustedes estaba como la luz intermitente de 4 años para atrás. A mí por ejemplo me pasó que yo siento que yo entré como en un estado de duelo hermosa, o sea, era una cosa impresionante, no te imaginas, yo lloré y lloraba y era una tristeza, yo sentía como que yo me estaba muriendo, incluso pues puse a todo el mundo, prepárense, me voy a morir. Organicé mis cosas, mi testamento, no, en serio, pues a los que les tocó saben que eso fue así, eso fue una cosa muy profunda porque, o sea, una sensación de muerte tan profunda, incluso un momento en donde con César, que yo iba a terapia, donde él me dijo, mira, ¿sabes qué? Entérrate. O sea, hacete un entierro literal. Y yo me fui, hice un hueco allá en el bosque, hice un ritual y me enterré. Yo pensé que me iba a morir físicamente, no estaba muy segura qué iba a pasar. Y cuando me levanté de ahí, yo decía, ay, no, es que fue una cosa tan tesa, porque te voy a decir lo que a mí me pasó. Tal cual. Yo veía las cosas de la siguiente manera. Yo, mi ser. Yo, mi ser. Yo, mi ser. Y cuando me paré de ahí era yo, mi ego. Entonces se enterró. Sí. O sea, cuando me paré desde ahí, yo... O sea, a mí me cambió el punto de percepción. Yo no sé cómo fue eso, pero yo ya empecé a sentir que yo veía la vida desde mi ser. Pues simplemente, como yo no sé, o sea, era como si de repente yo estaba mirando de aquí para allá y me paré y empecé a mirar al revés. No sé explicarte eso, pues, pero esa fue mi experiencia personal. Y en el momento en que yo me despedí de todos y yo les dije, yo no sé si yo voy a volver, pues es que era una cosa, pues a todos, a Sofía se lo dije, a mis padres, organicé mi testamento, al papá de Sofía, yo organicé todo porque yo no sabía si yo me iba a morir físicamente o no, o sea, es que yo sentía que ya, pues, que ya lo último que yo tenía para hacer. Pero una sensación de muerte, pero yo estaba tranquila, porque yo no estaba enferma físicamente, sino que, yo no sé, esa era la sensación, como que yo me iba a morir. Cuando pasó todo eso, porque entonces obviamente sí sentí mucha tristeza, yo lloré mucho y fue como una especie de duelo conmigo misma, o sea, algo dentro mío se murió. Cuando yo me paré de ahí, yo ya no tenía 2 voces, yo ya no tengo 2 voces, yo antes tenía 2 voces internamente, ahora solo hay una voz. ¿Y qué fue lo que yo sentí? Yo siento que el ego no se murió, yo siento que tengo un ser, pues como algo que me sirve. Entonces mi ser simplemente dice, hay que hacer esto, y él es el que sirve.
O sea, él es como simplemente, yo siento que es como el secretario. O sea, yo le digo, hay que hacer esto, y él no dice ni mu, ni fa, ni nada. O sea, se hace y ya está. Pues así lo siento yo que me pasa a mí, o sea, y por eso yo ya no tengo dudas, y si a mí me dice, pues que a mí ustedes saben que me han pasado cosas muy locas como, porque eso fue después, por ejemplo, cuando me dijo que tenía que ir a la sierra y yo tuve ese sueño y vaya, y yo decía, pero yo me voy para Santa Marta y ¿qué voy a ir a hacer? Y es mi voz, porque era una sola, me decía, no, simplemente te van a ir a buscar, ah bueno. Pues y todo el tiempo me da instrucciones, vas a ir allí, vas a hacer esto, y yo sé que ese es mi ser, y no hay quien refute, no hay quien pelee, no hay quien diga, no, yo no tengo un opositor entre comillas adentro, simplemente recibo una instrucción. Tampoco hay que decir nada. No, las cosas solo son. Pues qué vas a decidir, las cosas son y ya yo siento y fluyo con lo que siento. Eso sí, la única manera para yo actuar es porque yo sienta, porque para mí el sentir es una decisión de mi ser, y es la manera como mi ser me hace saber que eso es lo que hay que hacer. Pero ya no hay dos adentro, hay uno solo. Y es una claridad impresionante, porque esa claridad adentro te dice esto es lo que hay que hacer, aquí tienes que gritar, aquí darle un abrazo, a este coger y jalar el pelo, a este decirle que no se preocupe, que no le va a pasar nada, porque los que me conocen saben que yo no siempre soy la más dulce. A veces no, pero yo antes incluso de mi personalidad no era así. Si me preguntaras antes cuando tenía mucho ego, yo no hubiera hecho eso, porque yo pensaba que ser dura era ser mala. Y a mí no me gustaba confrontar, y yo quería todo, ay, mi amor, mi vida, mi cielo, mi rey divino, ay, sí, a mí no me gustaba hacer eso. Pero cuando mi ser empezó a coger una fuerza, empezó a salir como, ay, ¿usted por qué me está haciendo que me comporte así? Pues como que era diferente, no sé, o sea, pero también siento que eso es más amoroso también, pues porque es como una claridad de libertad de que el ser se exprese, no tenés un opositor, él simplemente está ahí. Incluso me parece muy bonito, porque yo las únicas veces que he sentido que por ahí se expresa mi ego, es cuando me recuerda que tengo herramientas que me pueden ser útiles. Me dice, acuérdate que tenemos esto nos puede ser, ah, bueno, gracias. Sí, es como un aliado. Pues yo siento que eso es lo que pasa, o sea, que tenés un aliado. Lo que pasa es que ¿cómo definiría yo el ego? Para mí el ego simplemente es la estructura mental. Esa es la manera en que yo describiría el ego. Pues por experiencia personal yo diría el ego es la estructura mental. Entonces acuérdense que estábamos hablando, la estructura mental es un decodificador de la información. Cuando la estructura mental es muy compleja, tiene muchos límites, eso es un rollo, porque es que no deja pasar todo. Es un entorpecedor de todos los procesos, siempre está en contra, él tiene un pero, él siempre tiene algo a que resistirse, algo de que quejarse, algo de que poner qué miedo, ay no sé, no puedo, no soy capaz. O sea, tenés un enemigo interno. Pero cuando la estructura mental cambia, o sea, el ego simplemente como que se diluye, pues queda lo que sirve de él. Tenés un sirviente, pues que él está siempre dispuesto a estar a tu favor, o sea que, pues lo que yo siento en este momento, incluso para mí, la característica incluso de que eso pasa, ¿sabes qué pasó, hermosa? Uno entra en una estado de paz tan profunda que nunca la pierdes. Que yo me acuerdo que la primera sensación que yo decía era, ay, pero esto se mira a quitar, ¿cuánto me irá a durar esto? Esto está hasta sospechoso. Era lo que yo pensaba, ¿cierto? Porque me costó un tiempito como asimilar ese cambio, asimilar lo que me estaba pasando. Yo decía, ir a volver a aparecer la loca que me decía todas esas cosas, ¿esto cuánto me irá a durar? Pues era lo que yo pensaba, ¿cierto? Porque como, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Yo pasé muy dual, brutalmente dual, una loca que yo no podía callar, a que eso tenía menos periodos de expresión. Entonces de repente pasaba menos tiempo como una loca. Y ya tenía periodos temporales de paz, y tenía periodos temporales de una tranquilidad impresionante, y de repente otra vez venía esa oleada de toda esa basura de la mente, y yo me arrastraba y perdía todo, y pensaba que no había logrado nada, pero yo lo que sí fui observando es que eso se fue espaciando, y le estoy hablando pues de un proceso de 16, 20 años pues que llevo yo en este camino, y lo que lleve mi espíritu de paz, ya no hay cuántas miles de vidas, cada vez era menos frecuente que me pasara eso. O sea, cada vez era menos frecuente que yo estuviera con la loca alborotada. Y cada vez que pasaba yo sentía que podía ser más autoobservadora, y empecé a tomar como cierta distancia de eso. Pues como que yo podía verla como desde afuera. Y de pronto sí sentía todo eso, pero como que había una capacidad de autoobservación. Es que yo lo definiría es como es una capacidad de autoobservarme a pesar de todo el caos que eso podía generar. En esos momentos todavía me movía mucho, lloraba, me daba unas cosas emocionales así, subía, bajaba, sobre todo pues porque yo más que mal genio era más depresiva, eso era como lo que más me daba, me enfermaba físicamente de todo, me daba de todo, y cada vez fui sintiendo como que eso fue, pues como que cada vez pendulaba menos,
y duraba menos tiempo y era menos intenso, y a pesar de que pasaran situaciones más difíciles, cada vez eso era menos. Y cuando eso, pues después de esa vez yo simplemente sentí que, ay, eso no volvió a pasar. Y cuando era que va a pasar algo que me saque de ahí, y no, pues nunca más me ha vuelto a pasar. Eso fue hace 4 años y yo creo que ya no me, pues no sé, y si me tengo que salir de ahí, pues me saldré el día que me tenga que salir. Pero fue como eso se volvió constante. Pues que constantemente había un estado de paz y pase lo que pase, me ha pasado, o sea, han pasado situaciones para mí a veces muy difíciles, muy confrontantes, y yo estoy ahí en paz, centrada, dejando que todo sea, simplemente observo, respondo como desde mi ser, siento que tengo que hacerlo en su momento, a veces no solo por mí, sino por los otros, porque ya les dije, a veces también cuando uno entra en el ser, es como esa sabiduría de que yo sé que yo a veces no puedo ser dulce con una persona. Yo lo siento desde adentro, o sea, lo que esta persona necesita es que usted le pegue un jalonazo de pelo y revuélquela. Ah, bueno, con mucho gusto, a la orden. A veces no es lo habitual, pero pues de pronto les va a tocar porque sí, porque yo sé que es así. Yo sé que mi ser tiene esa sabiduría para ser capaz de reconocer que a veces es el único camino. Muchas veces soy muy dulce, muy compasiva, muy comprensiva, los abrazo, los acompaño, les doy luz, pero también se necesitan que los revuelque. Sé que esa es la sabiduría que tiene el ser para saber qué tiene que hacer. Yo siento que el ego no se desaparece, siento que se integra. Eso es lo que pasa. Que uno entra en un estado de unidad interna. Bueno, tenés dos, tenés uno solo. Pues es como que se vuelven uno, o sea, ya no estás separado, ni dividido, ni tenés a nadie con quien pelear, ni en contra. No, todo es tan claro que eso no tiene ni una sola dirección. Para donde tiene que ser, ya. Yo creo, pues, que uno le hace como ese duelo al ego y por eso incluso a veces pienso que uno muere como de a pocos, entonces también a veces yo siento que tienen como esos momentos que a veces me llaman y dicen, profe, no sé qué me pasa, tengo una lloradera horrible. Ah, llore mío, compré una caja de Kleenex y ya. Pues porque es eso, que uno poco a poco le va haciendo como esa muerte a un montón de cosas del ego, que ¿qué es eso? Todos esos deber ser. Pues porque es que lo que pone los límites son todo ese deber ser. O sea, ese esquema rígido y cuadriculado. Yo algunas veces les digo, mire, para que ustedes puedan hacer el reconocimiento, salirse del deber ser, yo siento que es la libertad. Para mí el deber ser es como una cárcel. Y uno sale del deber ser y uno sabe que uno es libre. ¿Libre qué quiere decir? ¿Puedo o puedo no? Esa es la mejor manera en que ustedes van a reconocer su nivel de libertad. Cuando uno realmente es libre, uno sabe que uno puede o puede no. Yo puedo gritarle si quieren. Ah, María, no imaginan lo que puedo hacer. O puedo no. Ahora hay que depender, no es una reacción, hay una sabiduría interna que dice cuándo hay que hacer esto o cuándo hay que hacer aquello otro. Porque nuevamente no se trata de ser reactivo, se trata de tener una conciencia absoluta cuando estás haciendo lo que estás haciendo. No es desde una carga emocional, aunque pareciera que uno esté bravo. Es porque simplemente en ese momento el ser sabe que esa es la respuesta que uno tiene que dar, pues es así de simple. Entonces siempre van a saber que se van saliendo del deber ser cuando ustedes más libres se sientan de que no tiene que ser de ninguna manera. Incluso su pensamiento, sus sentimientos, su actitud, su comportamiento, sus respuestas. Todo lo que hace parte del deber ser es lo que nos aleja de ser. Yo digo que la vida se trata de simplemente ser. En estos días Ana me preguntaba muy bonito, ¿qué significa el amor incondicional en libertad? Ser. Simplemente ser. Cuando usted alcance a ser completamente, alcanzó el estado total de amor incondicional. Y si lo tiene para usted, lo tiene para el que sea. Porque esa capacidad que uno tiene de entender que uno puede expresarse como sea, uno sabe que el otro también. Ahora, el hecho de que yo sepa que el otro se puede expresar como le dé la gana, no quiere decir que yo esté ahí para recibirle toda la caca. Yo le puedo poner límites. Sí, porque a veces realmente lo que el otro necesita es que alguien le ponga límites porque simplemente no me corresponde, no es el momento, no. Y le puedo mentar la madre si es el caso. No, usted viva su proceso, pero de aquí para allá. No me meta aquí al rancho. Otras veces uno estará para abrazar a esa persona o a ese otro ser. Eso mismo pasa con uno, pues como saber que si alcanzan esa capacidad de ser, uno va a dejar que el otro también sea. Con amor, con compasión, con comprensión de los procesos. En primera instancia con uno. Y obviamente eso luego lo voy a poder proyectar a esas otras personas. Si yo no lo tengo para mí, ¿cómo yo voy a poder ser capaz de proyectar un amor incondicional cuando ni siquiera sé para mí cómo me lo doy? Vamos a hacer el descansito del algo y ahorita continuamos con esto.